Gracias a nuestros hermanos que siempre nos dan ese trato con mucho cuidado. Y bueno, hermanas, muy buenas noches. Aquí vamos a dar unos minutitos para que nuestros hermanos puedan salir y tener su tiempo. Estoy revisando aquí el chat y bueno, más bien la lista de participantes y parece ser que ya todos se salieron. Pero si llegaran a ver, hermanas, a alguno de los miembros de su ministerio, nuestros hermanos que está por aquí, que entra, yo les pido de favor que pudieran mandarle un mensaje, sobre todo para que no se pierda la clase y podamos estar todos en la misma sintonía y poder tratar este tema que Jorge quiere hablar con los hombres y yo también con ustedes. Me siento muy contenta de poder estar reunidas. No, Yani, esta reunión es, bueno, estoy viendo por aquí una pregunta que nos hace Yani en el chat, que dice que si esta reunión es solo para Coyoacán. No, Yani, esta semana tuvimos en la superregión reuniones por ministerio. Entonces, el día de ayer estuvieron los matrimonios de toda la superregión, hoy estamos los solteros, y mañana están los universitarios y el sábado las Noemís. Entonces, no sé, Yani, si gustes quedarte o si, pero esta semana las reuniones son así. Entonces, si tienes alguna otra duda, ok. Bueno, Yani, bienvenida, que eres de Iztapalapa. Nos da gusto que estés con nosotras y bueno, puedes quedarte aquí en la reunión si gustas. Pero bueno, chicas, yo soy Giovanna. Tal vez muchas me conocen, posiblemente algunas que otras no, pero estoy sirviendo en la región de Azcapotzalco y junto con Jorge Zamorano estamos coordinando los solteros de la superregión. En cada región tienes un coordinador de solteros y Jorge y yo junto con ellos estamos trabajando ahora para servirles y para poder crecer en este ministerio tan increíble de los solteros. Este año sabemos que hay muchos planes, ¿no? Desde el inicio, la fiesta de la amistad, después el taller de los salmos, después, bueno, ahorita que ya está todos los preparativos para el Congreso de Solteros, y bueno, vamos a tener algunas clases, pero con todo gusto, si tú tienes alguna duda, pregunta, sugerencia o cosas que quieras hacer, las puedes llevar directamente a tu coordinador o a tu líder del sector de solteros y junto con ellos vamos a estar tratando de hacer cosas para este increíble ministerio. Jorge y yo somos solteros también, aunque estamos dirigiendo la región de Azcapotzalco, pues somos solteros todavía. Entonces, pues comparto muchas de las cosas que ustedes están viviendo y también estoy aprendiendo junto con ustedes. Y hermanas, esta noche quiero que podamos aprender juntas sobre una mujer que es un gran ejemplo en la Biblia, pero antes quisiera pedirles, por favor, que pudiéramos hacer una oración. Sé que hemos orado varias veces, pero quisiera que pudiéramos orar juntas. Entonces vamos a hacer una oración para ir a Dios. Padre, gracias por cada hermana y por cada mujer y cada corazón que está en esta noche aquí, Señor. De verdad, son hermanas que admiro tanto, Dios, porque yo creo que cada una tiene una fe, híjoles, una fe a prueba de todas las cosas, una fe paciente, una fe que todo lo cree, una fe incondicional, una fe valiente. Y admiro tanto este ministerio, Señor, porque creo de verdad que es un ministerio de fe y un ministerio que te ama profundamente. Dios, gracias por cada hermana que está aquí reunida. Gracias por cada hermano que está en la clase de los hombres con Jorge hoy. Queremos, Dios, dejar este tiempo en tus manos y que tu palabra, Dios, nos llegue a lo más profundo y que podamos ser enseñadas, Dios, y aprender lo que tú a través de tu palabra quieres dejar esta noche en nuestros corazones. Sé que hemos escuchado, Dios, tu palabra, hemos leído, pero esta noche, Dios, deseamos
captar el mensaje que tú tienes de manera personal para mi vida y para la vida de cada una de las mujeres que está conectada el día de hoy aquí. Gracias Dios por ellas, por sus vidas. Está con mis hermanos también en su clase y quiero dejarte este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, pues quiero que vayamos a las escrituras y hoy quiero empezar haciéndote una pregunta, pero quisiera por favor que pudieras escribir en el chat esta pregunta. La clase del día de hoy se llama Una mujer de buen entendimiento. Y yo creo que, no sé si tú en la Biblia, al escuchar este nombre, se te viene alguno en específico a la mente. ¿Qué mujer de buen entendimiento nos hablará la Biblia? Y bueno, quiero preguntarte y empezar haciéndote esta pregunta y que puedas apoyarme en el chat contestando. ¿Cómo te conoce la gente a tu alrededor? Bueno, los hermanos de tu ministerio, tu líder de charla, ¿cómo te conoces? Y no sé si tú has hecho esta pregunta, ¿qué piensas de mí, no? Es una pregunta difícil porque la respuesta puede a veces puede ser complicada, pero a veces no, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez le has preguntado a alguien, oye, ¿qué piensas de mí? ¿Cómo me ves tú? Entonces, ¿cómo te conocen las personas a tu alrededor? Si pusieran una descripción tuya, ¿qué pondrían? Entonces aquí tengo a Diana Flor, Dianita, dice compasiva, así es como la conocen a ella. No sé si, a ver en el chat pueden escribir, veo aquí varias conectadas, Liz, alegre, a ella le conocen como alguien alegre, también mira, Anita Ortega, seria como alguien seria, Leti como alguien rebelde, ¿no? Me ven seria, ya ni callada, amorosa, ok, dice Leti, rebelde pero poquito. Y si quieren seguir compartiendo en el chat, ¿cómo las conocen las personas a su alrededor? Estamos hablando, y el título de esta clase es Una mujer de buen entendimiento. Y nuestra historia del día de hoy se va a centrar en Primera de Samuel 25, en todo el capítulo 25, y vamos a empezar por los primeros versículos. Te los voy a leer, y los tienes en tu pantalla, pero si tienes tu Biblia, también siempre es increíble tener la Biblia y poder seguir lo que leemos. Y dice, Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Maón. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente, y Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Yo creo que seguramente has leído esta historia y empezamos con estos primeros versículos y te preguntaba ¿cómo te conoce la gente o qué dicen las personas que están a tu alrededor de ti? Y mira, aquí definen a dos personas, principalmente a Nabal y Abigail, y se refiere a Abigail como una mujer inteligente. Y te puse ahí un pequeño cuadrito en donde nos da un poquito más de explicación acerca de qué es inteligente, ¿no? O sea, como te amplía un poco el panorama para que tú puedas entender cómo era ella, ¿no? De entendimiento, de sabiduría, de discreción, prudente, que tenía la capacidad de entender y como resultado actuar de acuerdo a un estándar. Entonces, me llamó mucho la atención porque ella dice que era muy bella, o más bien era bella, pero también era inteligente o de entendimiento, o era sabia. Y su esposo, por el contrario, dice que era insolente y de mala conducta. Pero fíjate cómo
cómo nos conocen o cómo conocen a las personas que están a nuestro alrededor. Y esto es importante y vamos a ver a lo largo de la historia por qué es importante estas descripciones. Entonces, aquí en colores podemos ver más específicamente esto, que Nabal, la parte de insolente y de mala conducta, era muy rico. Y después, más adelante, en los versículos del 4 al 13, tú vas a leer en tu Biblia, no los vamos a leer porque son bastantes, pero David está en el desierto y estaba ocultándose de Saúl todavía en ese tiempo. Entonces le pide un favor a Nabal, le pide comida, le pide alimentos, pero él se niega. Él le dice, por favor, dile a tus siervos que me manden agua, me manden comida, etcétera, etcétera. Pero Nabal no solo le dice que no, sino que es muy grosero, ¿no? Se refiere a David de forma despectiva. Y cuando sus criados o sus acompañantes de David se enteran o le llevan esta noticia a él de que Nabal se negó a darles ese favor o hacerles ese favor, David se enoja muchísimo y decide ir con 400 hombres hacia donde se encontraba Nabal. Entonces, fíjate que ¿qué está sucediendo aquí? Me parece muy importante cómo esta parte que decía que él es insolente y de mala conducta, no solamente es como que está escrito ahí porque ni siquiera eso significaba en sí su nombre, ¿no? Sino que su respuesta hacia David fue, ¿quién es él, no? Hay muchos esclavos que dicen que son esto y son aquellos. Era alguien que de repente sí llegaba a ser bastante grosero y su respuesta y su actitud generó en David mucha molestia, tanto que tomó a todos sus soldados, 400, imagínate, 400 contra toda la casa de Nabal. Entonces, continuando con la historia, vamos a leer el versículo 14, hermanas. Y dice, uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal, y le dijo, David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros y en todo tiempo que anduvimos con ellos por el campo jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. De día y de noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tienen tan mal genio que ni hablar se puede con él. Entonces, me llama la atención mucho como uno de los sirvientes de la casa de Nabal, yo creo que vio que se iban y le fue a avisar a Abigail todo lo que estaba pasando. Y entre las cosas que él le dice fue, piense usted bien lo que debe hacer. Y a mí creo que esta parte que dice, piense usted bien lo que debe hacer. No, ¿por qué crees tú que el criado fue con ella? Porque justamente lo dice al final, ¿no? Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. O sea, el criado sabía que ella lo iba a escuchar, que ella iba a prestar atención a lo que había sucedido y que esa situación no se iba a parar ahí, sino que había un gran problema, porque se lo dice después, la ruina está por caer sobre nuestro amo y toda la familia. Entonces, fíjate aquí, y por eso te hacía la primera pregunta, ¿cómo veían a Abigail las personas de su misma familia? Las que convivían con ella, sus criados, las personas cercanas, como una persona, como una mujer que los iba a escuchar y como una persona que tenía entendimiento y que iba a pensar bien
las cosas o las decisiones que iba a tomar. Su esposo ya había tomado una mala decisión, que era negar la ayuda. Pero este sirviente le dice, piense usted bien lo que va a hacer. Yo creo que en esta parte, Abigail nos enseña en su carácter ser una mujer de entendimiento, ser una mujer de prudencia, ser una mujer que tenía una crisis y tenía que resolverla en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que ella decide hacer? Dice, sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higo. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados, adelántense y yo los sigo. Pero Nabal, su esposo, a Nabal, su esposo, no le dijo nada de eso. Entonces, ella escuchó lo que su criado le dijo, no fue de como, sí, ¿no? Sino que ella se puso en acción y mira, ella estaba a punto de, había una crisis y ya estaba a punto de explotar todo, pero dice, mira, la forma en la que maneja la crisis revela su corazón y su carácter. Yo creo que ella durante mucho tiempo, ella ya había lidiado con Nabal y todas sus cosas, ¿no? Su mal genio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora en esta crisis iba a revelar lo que había en su corazón, cómo era su carácter. Que acabamos de ver que ella es una mujer que escuchaba, que las personas a su alrededor la consideraban, ella va a tomar una buena decisión y ella me va a escuchar lo que yo tengo que decirle. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Lo que dice la escritura, sin perder tiempo, reunió, y ya todo lo que leímos ahorita. Y después les dijo, adelántense que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto. Esta forma en la que ella actuó rápidamente, sin perder tiempo, cómo organizó todas las cosas, cómo destinó para que las ovejas llevaran, para que los criados llevaran más bien todas las cosas y cómo les dio la instrucción, adelántense, vayan adelante los presentes y yo sigo después. Esto, ¿qué nos dice de ella? Que era una mujer prudente. Y vamos a leer un poquito acerca de qué es la prudencia. Yo creo que como mujeres, muchas veces, bueno, no sé si a ti, pero a mí me han dicho, tienes que crecer en prudencia, ¿no? Siempre. La prudencia es algo que constantemente necesitamos estarnos poniendo todos los días, cada mañana, ser prudentes, prudentes. ¿Y qué es ser prudente? Y dice, mira, la prudencia denota una sabiduría práctica y la habilidad y la capacidad de regular de manera conveniente y ordenada las acciones para llegar a un fin establecido. Y fíjate cómo dice que es una sabiduría práctica, la prudencia, ¿no? Para regular las acciones. Entonces, yo creo que nosotras desarrollamos y vamos adquiriendo sabiduría a través de la mente, ¿no? A través de la sabiduría y también de aprender cosas intelectualmente, a través de la forma de ser sabia para hablar, ¿no? Pero fíjate que a veces nosotras como que no practicamos tanto el tener sabiduría en nuestros hechos, ¿no? En cómo podemos nosotras aprender a que nuestras acciones sean sabias, para que sirvan para una meta o fin establecido, sino que a veces nuestras acciones son más espontáneas, ¿no? O más impulsivas, o nuestros gestos, las cosas que hacemos, de repente en nuestras acciones no crecemos en esa sabiduría práctica. Y se relaciona justamente con la cordura, el entendimiento, la inteligencia, y que son cosas que me hacen pensar en esa descripción que nos da de Abigail, ¿no? Que era una mujer bella e inteligente. Y cómo ella tuvo el discernimiento
para saber qué decisiones tomar, para saber qué palabras iba a usar y qué acciones iba a tener, ¿no? Entonces, esta parte, hermana, me parece muy increíble porque en la Biblia encontramos muchos versículos que hablan acerca de como mujeres aprender a ser prudentes. Y la prudencia justamente está relacionada con la forma práctica y la sabiduría práctica de cómo manejamos nuestras acciones. Y ella también no solo dice que se puso, en los versículos anteriores dice que se deprisa empezó a organizar las cosas, pero también en ese momento decidió no decirle nada a su esposo. O sea, ¿qué te imaginas que hubiera pasado? Decir, ¿sabes qué? Ahí viene David. No, ella tuvo el discernimiento para no hablar con su esposo en ese momento y más adelante, o seguramente recuerdas un poquito la historia, ella lo hizo después. Pero también me impacta mucho, dice que cuando Abigail vio a David y a sus 400 hombres, o sea, no sé cómo te imaginas la escena, o sea, es un momento bastante complicado porque va una mujer con un presente, pero está ella sola y se bajó rápidamente cuando vio a David, cuando vio a sus hombres. Y si lees un poquito el versículo 21 y 22, dice que realmente David estaba muy enojado y estaba decidido a terminar con toda la casa de Nabal, porque estaba muy, muy enojado. Y Abigail en su prudencia, en su discernimiento y en su entendimiento, no solo decidió ir a su encuentro, llevarle presentes, sino que en su actitud, dice, se inclinó ante él, postrando rostro en tierra. Y cuando leí esto, no sé a qué otra mujer te recuerda esta parte, que cuando vio a un hombre, es una mujer que nosotras estudiamos mucho, se postró ante él. ¿Te acuerdas de quién es? Si te acuerdas, escríbelo en el chat. ¿Qué mujer en la Biblia, cuando vio a Esther, alguna otra? María, ¿ok? Bueno, ya estamos recordando algunas mujeres, pero fíjate la actitud de ella, María, la hermana de Marta, Ruth, exacto, bueno, vemos cómo esta actitud de inclinarse, de postrarse con el rostro hacia el suelo, yo pienso, hoy no vamos a postrarnos, ¿no? O podemos, ¿no? Pero como no es lo común que tú veas a un hermano de tu región, ¿no? O a alguien de tu familia, hombre, cuando lo veas, ante cualquier situación te postres, ¿no? No es como lo que hoy a mí no se me ocurriría hacer, ¿no? Pero fíjate que sí podemos demostrar en nuestra actitud. Dice que ella se inclinó porque ella le estaba mostrando respeto hacia él. Y hoy tal vez no podemos nosotras o no lo hacemos porque no es como una costumbre que nosotros tenemos, postrarnos y ante nuestros hermanos, ante nuestros papás o ante alguien, pero sí podemos mostrarle respeto. Y eso es lo que ella le estaba mostrando a David, respeto hacia quién era él y cómo también, no solo físicamente se postró, sino en su corazón dice, Señor mío, yo tengo la culpa, ¿no? Deje que esta sierva suya le hable. Y varias veces se refiere a David como Señor y a ella como su sierva. Y es una actitud de respeto, una actitud de reverencia, una actitud de reconocimiento de quién es Él. Y después dice, no haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre que significa necio. Y la necedad la acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Entonces se refiere a David como eso, como señor. Ella estaba mostrando valentía en ese momento al salir y al querer tratar y resolver. Y yo creo que a veces, hermanas, nosotros podemos notar
que de repente, pues, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Como podemos sentir que algo falta en nuestro ministerio, ¿no? O que me gustaría ser más dirigida o me gustaría, no sé, pero por otra parte sabemos, no lo puedo hacer yo, ¿no? Bueno, sí puedo, pero no quiero hacerlo. Quiero respetar, quiero darle lugar a mi hermano, pero no sé cómo ayudarlo, etcétera, ¿no? Y de repente podemos escuchar este tipo de cosas en nuestros ministerios, en nuestras charlas bíblicas. Y yo creo que aquí también quiero que te preguntes, ¿qué puedes aprender en ese aspecto de Abigail? Porque ella no se quedó así en su casa, no dijo, bueno, pues ya ni modo que lleguen y que nos destruyan, ¿no? No, ella tomó una acción y fue sabia para discernir los momentos, los tiempos y las acciones. Decidió salir sin decirle a su esposo. Cuando llegó, empezó a dialogar con una actitud humilde y respetuosa hacia David. Entonces, piensa tú, ¿cuáles son las mejores acciones para poder ayudar en tu ministerio, pero mostrando una actitud prudente, mostrando una actitud respetuosa, mostrando una actitud de entendimiento, de discernimiento, porque me acuerdo del proverbio que dice, el Proverbios 14, que dice que la mujer necia destruye su casa, ¿no? Pero la sabia la edifica. Y justamente en nuestra tarea como mujeres, pues va a ser eso, edificar nuestra casa, construir nuestra casa, seguir construyendo a nuestros hermanos, tener el discernimiento para saber cómo ayudarlos. También me impacta mucho que en los próximos versículos, y vamos a seguir leyendo, ay, ya se me fue esto. Dice, ¿cuál era su meta? ¿Qué es lo que ella quería lograr al hablar con David? Pues primeramente quería que no llegara a la destrucción de su casa, pero ella quería llevar hacia él esa voz de la razón, de la prudencia en esta situación. Ella quería hablar con él, ella quería llevarle. Y fíjate cómo lo hace, me impacta mucho todas las cosas que ella les dice, porque no solamente fue prudente, no solamente fue valiente, sino fue tan sabia para darle las palabras correctas que calmaran el corazón de David. Y les dice, dice, pero ahora el Señor, bueno, le empezó a hablar antes, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia por sus propias manos. Tan cierto como el Señor y usted viven, por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerles daño, les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya y ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Y fíjate, les dice un montón de cosas, pero mira, ella le recuerda que el Señor le va a dar a él una dinastía que va a permanecer, ¿no? Le había prometido, tú te acuerdas que ya en este tiempo había sido ungido David como rey, y ella le recuerda. Aparte dice, usted está peleando las batallas del Señor, ¿no? No está peleando batallas personales, está peleando las batallas del Señor. Dice, pero aún si usted está en peligro, Dios se encargará. Y ella en sus palabras, o sea, es tan clara, es tan humilde, es tan respetuosa y le recuerda justamente que no se trata solo de ese momento, ¿no? Lo está convenciendo y le dice, fíjate,
este es un momento, pero hay una historia enorme, un plan para tu vida que Dios tiene. Y va mucho más allá que este momentito de ira, de enojo. Le recordó que Dios estaba construyendo su vida y que Dios tenía un plan muy grande y que Dios se iba a encargar de todo. Fíjate, en esta situación, yo creo que David iba tan enojado, pues que no pensaba, estaba así de, pues yo lo cuidé en el desierto, yo lo ayudé y cuando le pedí un favor, pues nada, ¿no? Pero ella en ese momento le recordó y lo hizo reflexionar en el carácter de Dios, en quién era Dios y quién era Él para Dios. ¿Cómo sería que nosotras pudiéramos reflexionar en el carácter de Dios para traernos paz a nuestros corazones cuando estamos pasando por momentos complicados o cuando estamos teniendo luchas difíciles en nuestra mente? Cuando, eh, cuando estás peleando por algún pecado, cuando estás pasando por una situación en tu familia, cuando estás lidiando con alguna persona que es complicada. Y a veces, de verdad, nos centramos en una situación, pero ¿cómo sería pensar y reflexionar en quién es Dios, en sus promesas, en lo que Él nos ha dicho, eh, para salir de ese momento? Y me impacta mucho cómo ella le reconoce, usted está peleando las batallas del Señor. Y yo creo, hermanas, que nosotras, cada una, cuando nos bautizamos, decidimos confiar en que Dios tiene un plan para nuestra vida, en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotras y que a lo largo de los años hemos ido viendo cómo Dios ha estado tejiendo ese plan y cómo Dios nos ha estado usando y cómo Dios nos ha estado mostrando. Y hemos ido peleando pequeñas batallas eh, que forman parte de un plan, de una visión general y del gran plan de Dios para la humanidad. Entonces, en todos los momentos, en todas las situaciones, en todas las relaciones con las que tú tienes hoy y que estás trabajando, es lo mismo. Eh, es importante no perder de vista esa visión general y ese plan de Dios y no solo centrarnos en una pequeña partecita o en solo una persona eh, en nuestra vida. Entonces, ya después, en los siguientes versículos, David se dirige a Abigail y dice: bendito sea el Señor Dios que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues has impedido derramar sangre inocente. O sea, era evidente también para David, aunque era su primer encuentro, cómo ella tenía un buen juicio. Y después, en el versículo 35, dice: dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído y le dijo: vuelve tranquila a tu casa. Y añadió: pues como puedes ver, te he hecho caso y te concedo lo que me has pedido. Y cuando Abigail llegó a su casa, Nabal estaba dando un regio banquete y se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Entonces, mira cómo ella lo influenció, cómo ella lo ayudó a través de sus palabras, y la ira de David desapareció. Entonces, nosotras, nuestro liderazgo, la ayuda que podemos brindar a nuestros hermanos, ¿cuál va a ser? Fíjate qué poderosa influencia podemos tener a través de nuestras palabras y a través de recordar y tener presente siempre la palabra de Dios, quién es Dios y cómo podemos ayudar a los demás a cumplir y no apartarse de ese propósito que Dios tiene. Entonces, dice que si deseas influir en la vida de las personas, tu mayor impacto no va a ser tu apariencia externa, sino tu corazón, tu espíritu y tu forma de hablar. Ella no podía controlar a su esposo ni a David, pero sí podía controlarse a sí misma y siendo sabia con lo que dijo. Y me impacta mucho este discernimiento y buen juicio que ella tiene, porque ella es precisa para los momentos. Si ella se fue sin hablar sin su esposo, regresa y lo ve mal y dice: no voy a hablar con él, ¿no? Hasta el día siguiente. Entonces, fíjate cómo este entendimiento, esta prudencia,
ella da muestras de eso en cada una de sus acciones y ella nos modela cómo responder de una manera piadosa y sabia. Es increíble ver y yo quiero animarte mucho que podemos mejorar mucho nuestras relaciones entre nosotras, nuestras relaciones con los hermanos, nuestro liderazgo o nuestro servicio en nuestras regiones, en nuestras charlas. Si nosotras conocemos más quién es Dios, si nosotras no perdemos de vista su palabra, sus planes perfectos y nuestra conducta, puede imitar a la de esta mujer sabia, porque una mujer sabia, prudente y humilde siempre puede cambiar el rumbo de cualquier situación. Y este es un ejemplo, tus palabras, tu acción, la humildad siempre puede hacer una diferencia. Y ella así lo hizo, convenció, influyó en David y cambió la situación. Su marido murió porque después de que se entera muere y nunca cambió, y nunca cambió. Pero no podemos controlar que otros cambien, pero siempre podemos procurar ser la mujer que Dios quiere que seas. Y cada relación que tenemos hoy en nuestra vida nos encamina hacia eso. Por más difícil, complicado que sea la persona que está cerca, bueno, pues es que es súper fácil, no. Cada persona y cada relación y cada situación y cada momento nos encamina a ser la mujer que Dios quiere que seamos. Y hermanas, una mujer así, ser una mujer prudente, ser una mujer sabia, ser una mujer de buen entendimiento, de verdad edifica mucho nuestra iglesia y realmente puede hacer que la historia y los momentos y las vidas de las personas que nos rodean cambien. Pues muchas gracias de verdad a cada una de las que está conectada hoy. Les agradezco mucho que podamos estar aquí y también que podemos seguir aprendiendo juntas e imitar el corazón de estas mujeres. Muchas gracias, hermanas. Gracias a todas. Les iba a decir que, bueno, no sé si, creo que los hombres ya terminaron. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, los hombres ya terminaron, hermanas. ¿Qué les parece que terminamos con una oración? No sé si alguna de nuestras hermanas quisiera orar. ¿Podría levantar su manita? Ah, Raquel. ¿Quisieras hacernos el favor de orar, Raquel? Si puedes prender tus micros, ¿verdad? Ah, sí, sí puedes. Ah, no. Ya, Raquel. Ah, listo. Sí.